Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Alba. Lo del peso pesado ya te lo devolveré en algún momento. Pero si era metafórico, desde luego aquí la personalidad, el personaje, historia viva del sindicalismo y de la defensa jurídica de los derechos de los trabajadores, y no solo, como arma sindical, se añadía para la consecución del trabajo decente, sin la menor duda, Enrique Lillo. Enrique Lillo y yo somos muy amigos desde hace muchos años. Luego contaré alguna cosa, ¿no?, de cómo yo le conocí a Enrique y luego cómo me conoce él a mí después de bastante tiempo transcurrido desde que yo le conociera a él. Hemos hablado muchísimas veces de muchas cosas y a mí me gustaría que ese conocimiento que tenemos, lejos de obstaculizar un diálogo fresco como si nos acabáramos de conocer, ¿no?, contribuyera a que en este tramo, después de la sesudísima intervención del profesor Cabeza, muy buen amigo, al que yo tengo que agradecer también que se haya animado a venir a Oviedo, pues bueno, esto sea una cosa más informal, ¿no?, sin quitarle la importancia que tiene. Yo agradezco muchísimo a Comisiones Obreras y a Alba y a José Manuel que hayan pensado en mí como la persona que podía mantener este diálogo con Enrique. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación de Enrique Lillo, le conocéis seguro todos, pero bueno, por destacar algunos aspectos de su perfil, de su persona, y también de su trayectoria profesional, que a mí me parece imprescindible tener ahora sobre la mesa, ¿no?, como punto de arranque. Y voy a utilizar una semblanza que hizo un buen amigo tuyo y de todos, Antonio Bailos, con motivo de la entrega de un galardón a Enrique, el Premio Abogados de Atocha, en el año 2016, premio que otorga el Instituto de Estudios Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Primero, manchego militante. Además, no lo puedo ocultar porque, pese a todos los años que lleva en Madrid y ejerciendo la profesión de abogado, pues no ha perdido ni un ápice de su acentazo manchego. Pesimista antropológico. Esto dice Antonio, no digo yo. Y algo que sí podría suscribir yo, narrador extraordinario de historias fabulosas. Enrique sabe todo de todo el mundo y cuenta, claro, vivencias, experiencias, habla de personas que son mitos para el sindicalismo y para la lucha contra el fascismo y por la democracia y por los derechos humanos y sociales, pues que él ha conocido personalmente, ¿no? Dice, recrea un universo de personajes variopintos e increíbles sobre los cuales siempre Enrique derrama al final una mirada tierna y una sonrisa amable. Parece mentira que con lo curtido que está sea tan afable, ¿no?, y con ese aspecto bonachón que tiene. Luego tiene mala leche, pero... Y por último, que es la parte que me parece más relevante en este momento, ¿no?, formidable jurista, de excepcional inteligencia y astucia, de una trayectoria sindical impecable, enemigo de la burocracia y de la intolerancia y brillantísimo defensor de la clase trabajadora. Es el resumen de una vida entera dedicada a defender a las personas que han sido víctimas de opresión, de persecución, de privación de libertad y de privación de derechos. Bueno, provienes de una familia rural, es de Carrizosa, Ciudad Real. Ayer decíamos muy cerca de las lagunas de Ruidera, un sitio precioso, muy recomendable para visitar. Y sin antecedentes, hasta donde yo sé, de profesionales del derecho. Y luego te preguntaré, ¿no? Sin embargo, tú siempre has tenido una clarísima y decidida y vigorosísima vocación de laboralista sindical. Bueno,
no solamente ha ejercido el derecho laboral o la defensa de derechos ante la jurisdicción social, tiene una vastísima, larguísima y muy relevante experiencia en el ámbito penal también y en todos los otros órdenes jurisdiccionales. Toda tu vida has sido abogado al servicio del sindicato, está jubilado y sigue siendo abogado al servicio del sindicato, y coordinador del Gabinete Interconfederal de Comisiones Obreras. Interfederal de Comisiones Obreras. Socio fundador de la editorial Bomarzo. Miembro del Consejo Asesor de la revista Derecho Social. Yo creo que por tu culpa tengo yo el primer número. Desde entonces soy suscriptora de la revista de Derecho Social de esta editorial que acabo de mencionar, Editorial Bomarzo. Gran estudioso y divulgador. Es curioso porque la primera entrada en Google es Dialnet. Podía ser otra cosa de la vida de Enrique, pero es que además es una persona que tiene una enorme producción científica, intelectual, no solamente en ejercicio práctico. Y yo diría, destacas por tu claridad y capacidad argumentativa y enorme ironía expositiva. Bueno, y aquí es mi anécdota personal. Yo conocí a Enrique hace, no recuerdo cuántos años, décadas, la primera vez que yo me aventuré a acudir a Albacete a las jornadas que organiza el Gabinete de Estudios de las Comisiones Obreras, ahí en Castilla-La Mancha. Y bueno, a mí la verdad es que las jornadas de Albacete siempre han sido de un altísimo nivel, tanto si iban académicos como si iban, bueno, con frecuencia pues iban muchas personas del Poder Judicial, de la magistratura, pero también iban profesionales. Y yo la primera vez que escuché a Enrique dije, este hombre, o sea, es que se los come a todos, en fuerza, en determinación, en claridad y en nivel técnico. Es decir, es una máxima autoridad. Bueno, y ahora yo, antes de que entremos más en terrenos pantanosos, te preguntaría por tus comienzos. ¿Por qué Derecho en la Universidad Complutense, donde además, por el momento histórico y porque fuisteis una promoción de personajes absolutamente famosos, celebrities, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Si no estoy confundida, mi información no es errónea, entre las compañías que frecuentabais en aquella promoción de la Universidad Complutense de Madrid, en tu época de estudiante de la carrera de Derecho, estaban Aznar y Ana Botella. Luego, si quieres, nos cuentas algo. Pero, ojo, pero, coincidiste con Antonio Bailos, con María Emilia Casas, con Ricardo Bodas, absolutos primeros espadas, a ti que te gustan los toros, primeros espadas del iuslaboralismo, académico, científico, activista, creador y del ámbito judicial. Y claro, no sé qué confluencia de astros se produjo para que en ese momento coincidierais, bueno, pues esas personas, ¿no? Algunas distintas de otras, pero bueno, en todo caso muy relevantes, ¿no? Y muy protagonistas de nuestra historia reciente. A mí me gustaría que nos contaras un poquito, ¿no?, de tus recuerdos más significativos, que te marcó más, alguna anécdota que seguro que tienes que tenerla. ¿Aznar y Ana ya eran pareja? No, Ana Botella estudiaba en mi clase y yo, con otro camarada, que todos estábamos en el Partido Comunista de España, clandestino, ilegal, objeto de represión penal. Entonces había elecciones a delegados y yo le dije al compadre, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por pedir el aval a las de derechas de la clase. Y entonces ahí entre las de derechas de la clase estaba Ana Botella. No firmó el aval lo pedían para poder presentarse a delegado estudiantil. Y luego me dijo, oye, Lillo, tú no serás comunista. No, digo, ¿qué dices? Yo soy liberal, por favor. En fin, entonces esa es la anécdota. Aznar no iba a clase, iba con una
Prigoloden y se dedicaba a jugar al póker. Y cuando nos entrevistaron en un programa de Sogecable, no era Sogecable entonces, era Canal Plus, creo, el único que quisimos declarar fue otro, que era inspector de Hacienda, y yo. Y el inspector de Hacienda me acuerdo que dijo: ¿pero qué dice usted? Fue Ana Botella quien se ligó con Aznar porque había oído que era de buena familia y que tenía posibles. Eso lo dijo el inspector. Yo lo único que dije es: Aznar no ha movido ni un dedo para traer la democracia a España. Yo creo que era más bien cobarde porque no se atrevía a ejercer de falangista, que es lo que debía ser. Había estudiantes que eran falangistas y ejercían. Y hablaban en la asamblea, montaban algún número, hubo algunos episodios provocados por ellos de cierta violencia, pero este no se metió, pasó sin pena ni gloria. Y en mi promoción estaba Antonio Bailos, estaba Luis Ortega, que luego fue magistral constitucional, Javier Jiménez Campos, una figura poco conocida, pero que ha sido secretario general del Tribunal Constitucional durante muchos años y letrado, y luego Ricardo Bodas era de otra promoción superior, igual que María Emilia Casas. Yo con Ricardo Bodas lo que pasa es que guardo buenos recuerdos porque, como digo en un artículo que ha sacado en Economist and Juris, creo, que lo escribí yo porque el periodista me insistió, la semblanza del juez Bodas, y digo, yo me acuerdo que cuando éramos estudiantes, entonces yo estaba en un grupo más a la izquierda del PC, formalmente, que era Bandera Roja. Y entonces Bodas se preparaba muy bien sus intervenciones, porque yo lo observaba que era riguroso, no decía palabras por decir, no, eran intervenciones medidas y bien planteadas. Y entonces la responsable político que yo tenía me incitaba a que yo interviniera también. Mi responsable político era Pilar del Castillo, eurodiputada ahora del PP, que ha tenido un proceso de transformación política e ideológica. Entonces yo aprendí a, cuando tengas que decir algo, tratar de que tenga contenido. Porque luego los estudiantes muchas veces decían, joder, habla ese fulano y lo único que dice es lugares comunes, se repite, no dice nada concreto, no hace un análisis de nada. Entonces yo intentaba ser un narrador, siguiendo la escuela de Bodas, un narrador de un mensaje que tuviera contenido concreto. ¿Estamos hablando de qué años? El año 70, en la promoción 70-75. Lo que pasa es que Bodas era varias promociones superiores y Pilar del Castillo también. Yo era de esta promoción, ya te digo, 70 a 75 en mi promoción. Bueno, es que Ricardo se conserva muy bien. Ricardo se conserva muy bien. Claro, sí, es que sí, dice, sí. de unas promociones superiores parece que era super... como que... Hombre, es que yo voy a hacer 72 años y Ricardo Bodas probablemente tenga 74, 75. 2 años. No, 2 años, pero 2 años se notan en estas edades. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y una pregunta retórica. ¿Por qué el ejercicio de la abogacía vinculado al sindicalismo? Vinculado al sindicalismo. Yo era, gracias a las gestiones de Bodas, los antiguos de Bandera Roja nos integramos en el PC, porque hubo ahí unos problemas, entre otros que Pilar del Castillo se desentendió, y en fin, y no teníamos feeling con los del PC de la facultad. Entonces, gracias a la intervención, un núcleo muy importante, muy numeroso, seríamos unos 20 o 30, nos integramos al Partido Comunista de España. Entonces yo ahí descubrí un partido organizado, sólido, que funcionaba muy bien, y encontré en contacto con 2 miembros de comisiones obreras para repartir panfletos en barrios, la organización universitaria del PCE, panfletos de comisiones obreras. Uno era Pepito Casado, un líder histórico que ya se murió, y que era de Isodel Sprecher, muy conocido en el barrio de Lavapiés y demás. Entonces yo entablé mucha amistad y me cayó muy bien este tipo de gente. Pero no fue determinante de lo de comisiones, porque yo tenía pensado, Gustavo Villapalos, que aparte del PP, tuvo una temporada que fue del PCE, y me acuerdo que a Camacho le reprochaba, sí, fue del PCE, que me acuerdo.
Y a Camacho le reprochaba: Marcelino, el único carnet que no he conseguido es el de comisiones obreras. Digo: ¿y por qué no lo has conseguido? Porque le encargó la gestión a Antonio Bailos, le dio una cantidad de dinero y se la debieron gastar en juerga los de comisiones obreras y no le gestionaron el carnet a Villapalos. Pero Villapalos conmigo tenía, por lo de la Junta Democrática de Universidad, que yo era correvidile para organizar las reuniones, tenía amistad. Entonces Villapalos, que tenía muchas conexiones, quizás raras, según algunos, lo iban a nombrar director del San Juan Evangelista. Y habló conmigo del Colegio Mayor. Digo: ya, a mí me viene muy bien, yo pido prórroga y entonces lo que hago es, me meto de director, ya tienes un sueldecito, tienes habitación gratis y preparo unas oposiciones que había hecho mi hermano, el mayor, que era técnico de la Administración Civil. Lo que pasó ahí es que todo se desarticuló porque había un cura salesiano, que de apodo le decían Pies Lindos, y entonces este le comunicó a Villapalos que el rector se había informado muy bien de que pertenecíamos a la Junta Democrática y algunos al PCE, y que queríamos monopolizar o controlar la dirección de San Juan Evangelista. Conclusión: nos echaron a la calle y no nos dejaron ni tomar posesión. Entonces yo tuve otro episodio y es que me tuve que ir a la mili. Pero yo tuve una mili muy accidentada, porque siempre recordaré, yo pertenecía al comité universitario del PCE y se decidió enviar un telegrama de protesta al ministro del Ejército por los fusilamientos del año 75, los últimos fusilamientos del dictador. Y entonces yo le dije al responsable que vaya el subdelegado de matemáticas, que vaya, que si no me va a tocar ir a mí. Y a mí ya no me han dejado hacer el IMEC y ahora, como envié el telegrama, me tengo que ir a la mili en enero y me machacan. Bueno, pues este caballerete no compareció a la asamblea, con lo cual yo dije: bueno, ¿y a quién vamos a enviar? No tengo que ir yo. Y fui yo y envié el telegrama. Y entonces tuve una mili más accidentada de lo ya previsible, porque me estaban esperando. El telegrama al alto estado mayor del ejército franquista, que entonces era totalmente franquista, el ejército en el año 75. ¿Y qué te pasaste, la mili en el calabozo? ¿O no, me pasé una temporada por una estupidez en la taberna, que yo no tenía culpa, pero que el juez instructor, las tontas estas, se empeñó en que le teníamos que decir quién había pegado al cabo primero. Llegó un cabo primero echando la bronca: que ha pasado revista el coronel y no hay, faltáis 8-10, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces llegó un gitano y le pegó una hostia. El resultado: llamaron a la policía militar. Y entonces el juez nos encerró a todos y decía que le dijéramos quién le había pegado. Y yo se me ocurrió decirle al juez: oiga usted, él sabrá quién le ha pegado. Sabrá él. No, pues es que no ha dicho nada. Yo no quise decirle, ni va a decir, porque tiene más miedo al gitano que a nadie. Como lo denuncia y demás, tema la posible represalia. Y bueno, estuvimos allí un tiempo arrestados por esa estupidez. Pero bueno, son historietas. De la mili. Y en el tiempo del activismo en la universidad, ¿tuvisteis algún encontronazo con fuerzas de orden público, los grises de aquella? Eran los grises, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo cada vez que iban... Se contaba que entraban habitualmente en la universidad. Yo cada vez que iban, como era delegado de facultad, llamaba al decano: oiga, están irrumpiendo las fuerzas de orden público. Y decía: señora, lo vais a matar a mi pobre marido, que yo le digo que renuncie a ser decano. Su marido era Luis Legal Lacambra, que tenía el Premio Nacional Francisco Franco. Pero el hombre aparecía allí y la policía: oiga usted, señor decano, las quejas por conducto reglamentario. Pero bueno, hacía de parachoques de la ira y tuvimos varios problemas. Yo lo que hacía era luego tratar de esconderme, irme a algunas casas, entre otras a la casa de Antonio Bailos, para evitar detenciones, etcétera. Y a mí me detuvieron en un encierro en la Catedral de San Isidro. Pero como fue un encierro sonado, la policía política española, la brigada,
yo creo que tenía dos líneas de conducta. Si te cogían por ser el Partido Comunista de España u otra organización similar, te daban palos para hacer un circo, te torturaban sin piedad. Ahora, si te cogían en una actividad de comisiones obreras exclusivamente, más o menos legal y demás, pues ya no utilizaban ese método de tortura. Como a mí me cogieron en el Cerro de la Catedral, donde intervino hasta el obispado y demás, pues no me torturaron. Lo único que hicieron fue ponerme una multa, ir a Carabanchel, y ahí conocí, entre otros, al inolvidable Muñiz Apico, que seguro que habéis oído hablar de él. Muñiz Apico, yo me acuerdo que le decía Sartorius y los del 1001, esta es la cabeza más grande del movimiento obrero. Dice, porque eso me lo dijo a mí Sartorius en la cárcel. Y otra vez cierta amistad con todos ellos, y con Paco Romero Marín, que era el hombre del aparato del PC, que ahora os contaré por qué estaba preocupado. Entonces me contaba Sartorius que tenía el papel de ser el sustituto de Marcelino Camacho, llegar a ser secretario general de Comisiones Obreras. Eso me lo dijo. Y si es verdad que tenía muy buena fama, más que Marcelino, porque Marcelino te echaba la sabatina en cuanto que te descuidabas, te daba una clase de economía, tal y cual, y algunos, en fin, yo notaba que se escurrían un poco, pero el Muñiz Apico me parece una persona excepcional. Tengo el recuerdo de él, de aquellos tiempos. ¿Y con el Tribunal de Orden Público? No, yo no me pasaron al Tribunal de Orden Público porque era multa gubernativa y entonces ante el impago momentáneo de la multa te metían en prisión. 100.000 pesetas, un mes de cárcel. A mí me metieron 100.000 pesetas, lo que pasa es que los camaradas y compañeros de la facultad organizaron una colecta y a los 10 días o así a mí me sacaron porque pagaron la multa. Que entre otros mi padre había sido alcalde franquista y de repente se vio en esa situación y le decían Anastasio, tenga usted cuidado que el teléfono está controlado. ¿Pero cómo van a controlar mi teléfono si yo soy franquista? No tiene nada que ver, su teléfono está controlado. Y probablemente estuviera controlado porque era el teléfono que yo también utilizaba. Entonces yo salí y volví a la Facultad de Derecho y, en fin, hicimos una juerga los de la promoción para celebrarlo. He leído, precisamente en el libro que nos habéis tan generosa y amablemente obsequiado, una referencia en los estudios que hace el autor, uno de los autores, a figuras destacadas de la abogacía y luego después de la magistratura, pero sobre todo de la abogacía, a 3 mujeres, que seguro que algo tienes que contarnos de ellas, que son Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo. Y bueno, de Paca me consta que eres muy amigo, pero si tienes alguna anécdota, algún recuerdo, ¿son de tu quinta o son son mayores? Estas son mayores, sí. Son más mayores. Pero seguro que algún contacto en esa época inicial... Vamos a ver. Paquita Sauquillo estaba en el despacho de lista y estaban vinculados a la ORT. La ORT era un grupo peculiar, en mi opinión, porque era un grupo que se situaba más a la izquierda del PC, pero que en su origen dicen que lo fundaron los jesuitas. Dicen, yo no lo sé. Yo sé que Paquita Sauquillo creo que es muy católica, iba a misa incluso. A mí Paquita me parece una persona admirable, muy buena persona. Yo conocí también mucho a su marido y además es una persona que ha tenido mala suerte en la vida. Joder, a un hermano lo asesinan, a la que era su cuñada, Lola González Ruiz, mira cómo la pobre no se rehizo del atentado. Luego tiene un hijo y también le pasa otro episodio de que muere de mala manera. Entonces, claro, algunos dicen, no, le gusta mucho. Digo, es que Paquita se merece todo, Paquita Sauquillo. Entonces yo a ella le tengo mucha admiración, aunque no hemos estado en la misma organización política. En la misma organización sí estuve con Manuela Carmena y con Cristina Almeida. Lo que pasa es que yo me integré, cuando decidí hacerme laboralista,
fue porque hablé, después de terminar la dichosa mili, hablé con Ricardo Bodas y con otro que también se hizo juez luego, por el cuarto turno, Antonio Eras, que los conocía mucho en la facultad. Me dijeron, vente con nosotros. Y entonces yo me integré en el despacho de Alcalá 151, que no era el despacho de élite sindical de comisiones y PC, que eran Atocha 55 y Españoleto. En Atocha 55 estaba Manuela, en Españoleto estaba Cristina. Ahí hubo una división muy importante entre los despachos del PCE, que era los abogados que querían seguir siendo independientes. Independientes quiere decir que no eran asalariados del sindicato de comisiones obreras, y los que nos integramos como asalariados. Vamos a hablar claro, yo me integré como asalariado porque el despacho en el cual yo estaba, sus responsables, que eran Ricardo Bodas, José Luis Martínez Jerez, que ya murió, y Antonio Eras, pues eran partidarios de la integración, y yo iba donde iban mis principales. Entonces algunos dicen, ¿no estuviste en Pableta? Digo, no, yo estuve con estos en el despacho de Alcalá. Y lo que pasa es que cuando ya nos integramos en comisiones obreras, pues yo me adapté bien, incluso me adapté a eludir, por así decirlo, el férreo control que algunas veces quería ciertos sectores de la burocracia sindical. Yo, por ejemplo, estuve conmigo aprendiendo Paco el cura. Paco el cura en aquellos tiempos estaba muy mal visto por sectores de comisiones obreras y lo llamado sector eurocomunista del PCE. Y entonces Camacho me dijo, oye, ten inconveniente, mientras tanto le pagamos el sueldo. Dijo, que venga conmigo y que aprenda. Entonces viene conmigo y era el congreso del PCE. Y me acuerdo que Paco el cura llamaba y daba consignas. Lo del eurocomunismo no sé qué, pero la daba allí delante de la gente. Y yo le decía, oye, mira Paco, esta gente de este sindicato ya me han protestado. Digo, yo tengo un argumento muy poderoso, y es que yo digo, señores, yo tengo aquí un papel firmado por Marcelino Camacho, es mentira. Marcelino me ha encargado que Paco el cura venga conmigo a aprender donde haga falta. Entonces, si me decís que no, dadme el papel y yo se lo llevo a Marcelino, oye, y que él decida. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Bueno, pues Paco el cura ya le dije, mira, Paco, haz una cosa. Con todos estos camaradas tuyos de no sé dónde, para el congreso del PCE, que quitaron el leninismo, digo, diles que te llamen al despacho de Alcalá, pero que no te llamen aquí cuando estamos en consulta, porque primero el paisano obrero que está enfrente, a lo mejor le suena esto a chino. Digo, y después la bruja de la secretaria se chiva, filtra la llamada y luego se chiva de todo. ¿Y qué necesidad? Y así lo hicimos. Entonces yo me hice amigo de Paco el cura y además siempre recuerdo que les decía yo a los de comisiones obreras que no le querían mucho por eso de no convertirse al eurocomunismo. Le decía yo, pero si en cuanto que salga abogado laboralista, no va a tener tiempo para dedicarse a la política. Digo, ya aquí entre pleitos, consultas, está siempre pillado. Digo, no os preocupéis lo que pasó. Pero bueno, guardo un gran recuerdo de Paco el cura y sus ímpetus. Le decía, con esta sangre obrera. Muy bien, Paco. ¿Y Albacete, en qué momento coincide si se forma lo que yo llamo ese prodigioso tridente entre Universidad de Castilla-La Mancha, Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras y el propio sindicato y la editorial Bomarzo? Y surge esa especialísima relación que mantienes desde hace muchos años, me consta, con Luis Collado, a quien, si me permitís, aprovecho para enviarle un fortísimo abrazo desde aquí por el terrible, doloroso momento que está viviendo personal. ¿Cuándo aparece esa...? Vamos a ver, yo a Luis Collado no le conocía. Le conocí cuando aparece por allí de catedrático Antonio Bailos. Entonces empiezan a hablar entre ellos, porque Luis Collado daba unas clases prácticas, creo, en la Facultad de Derecho de la Universidad esta de Castilla-La Mancha. Entonces, cuando yo le conocí, yo me quedé asombrado, porque es el número 1 de la abogacía. Hombre, el otro día con Bodas decía Luis Enrique de la Villa. Quizá también Luis Collado. Luis Collado lo sabía todo.
trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tenía una capacidad de trabajo enorme. Y entonces él, con esa capacidad de trabajo y esa sabiduría jurídica que montó varias cooperativas en los pueblos de Albacete, que hizo que salieron todos ricos. Claro, cuando uno se hace rico, yo creo que si venden a fondos de inversión, que si tal, vendieron las participaciones y se hicieron ricos. Y yo creo que cambiaron hasta la manera de pensar muchos de estos obreros de estos pueblos de Albacete, de cooperativas. Entonces, pero Collado era un fenómeno. Collado fue el verdadero inventor del Gabinete de Estudios de Albacete. Claro, él, con sus informes, yo me acuerdo que yo me quedaba sencillamente atónito, porque, claro, Luis Collado juntaba la sabiduría jurídica de trabajar, de leer, de estudiar, con la experiencia práctica. Él pasaba consultas 3 días a la semana hasta las 12 de la noche, de la cola que tenía, y ahí recibía a todo el mundo, y la secretaria era Lola Martínez, que ahora se celebra el homenaje ese que se le hace en Albacete, hermana de un importante empresario de Albacete y secretaria de la Asesoría Jurídica Administrativa. Entonces Luis Collado fue el artífice, y me acuerdo que hacía unas fichas, unos informes breves, pero muy incisivos, sobre cuestiones muy problemáticas. Por ejemplo, yo aprendí los problemas de las ejecuciones de sentencia, las tercerías de dominio, tercerías de mejor derecho, en esos informes. Y luego yo también aprendí incluso las cosas de materia de seguridad social enrevesadas en esos informes. Es decir, que el derecho laboral no solo es el derecho sindical, sino que tiene muchas ramas. Luis Collado luego lo que pasó es que Luis Collado, vamos a contarlo todo, no era, igual que yo, no éramos partidarios de José María Fidalgo en comisiones obreras, en la estructura de José María Fidalgo, en la estructura de comisiones. Yo ya se lo advertí a Antonio Gutiérrez cuando se empeñó en designar al sucesor. Entonces, como no éramos partidarios, luego resulta que gracias al esfuerzo de Collado, el responsable de comisiones obreras de Albacete sale elegido, pero sale elegido para dejar a otro e irse con bono al Consejo Económico y Social del presidente. Luis Collado cogió tal cabreo que dijo: me refugio en la editorial Bomarzo, me refugio en la realización de los cursos y dejo de cobrar sueldos de comisiones obreras. Yo le advertí, digo, sí, pero van a seguir viniendo a consultarte, que es lo que ocurre incluso en la actualidad, que la organización esta territorial y muchas federaciones de Albacete o de Castilla-La Mancha siguen yendo a verme. Pero bueno, Collado ya se instaló en la revista de Hecho Social y tiene una capacidad organizativa y de movimiento increíble y de generación de recursos. A mí siempre me digo, me admira la capacidad de generación de recursos que tienes. Yo solo conocía a un abogado que generaba muchos recursos, que era Nacho Montejo, pero ese porque recaudaba más que los de Hacienda. No se le escapaba ni uno sin pagar el 10%. Y si cobraba 2 veces 10%. Entonces era un fenómeno, ganó mucho dinero. Luis Collado financió muchas cosas de comisiones obreras de Albacete porque montó lo que Rufino Alarcón decía, la trama. La trama era las amistades, y Rufino, que por ejemplo llevaba civil y penal, había sido funcionario del Ministerio de Justicia, y Rufino era un abogado en materia civil, de herencias, y de todo eso muy fino, y en materia penal también. Y en fin, y fue cuando les conocí y ya pues empezamos a hacer más amistad. Pleitos legendarios. Bueno, yo he punteado, evidentemente, seguramente que ni los más relevantes, ni una 100 millonésima parte de los pleitos significativos en que tú has sido protagonista. Pero se te recuerda
por ejemplo, por el proceso penal de los 8 de Airbus, que me consta que te han preguntado los medios esta mañana por el asunto de la Suiza, que está teniendo tanta repercusión aquí, y también un poco por subrayar que efectivamente no solamente has hecho litigios sociales, litigios en el orden social, sino que has tocado todos los palos, ¿no?, jurisdiccionales. Un proceso penal. ¿Esto de Airbus cuándo fue? ¿En qué años? Es que no me acuerdo yo el año. Hace años, 2012. Ah, bueno, que no hace tanto tiempo. Es que, vamos a ver, yo siempre he desconfiado mucho de los abogados, porque desconfío de mí mismo, y he desconfiado más todavía de los jueces. Entonces, de los abogados, esto lo cogió un abogado de la Unión y habló con abogados del PCE de Vallecas. Y yo le dije, en mi opinión, ser del PCE y ser de Vallecas no es ningún certificado de garantía. ¿Por qué? Digo, hombre, pues porque resulta que voy a una reunión a enterarme de qué iba la historia y veo que el enfoque que están dando es como que negar que estuvieras en el piquete de huelga. Digo, pero bueno, vamos a ver. Si nosotros negamos que estamos en el piquete y estaba el comité allí en la puerta de la fábrica, ¿cómo vamos a negar que está en el piquete? No, es que el juez de instrucción, digo, el juez de instrucción es un ignorante, porque estar en un piquete es un ejercicio de derecho fundamental, no es un indicio de comisión de un delito. Primer desenfoque aquí. Y entonces fue cuando yo dije, me tienen que nombrar a mí también, porque no me fío de toda esta cuadrilla. Eso es la verdadera historia. Y entonces me nombraron, y entonces veo que eso fue objeto de debate entre nosotros. No, es que... Digo, pero vamos a ver, entonces, ¿qué decimos? ¿Que estaban de romería? Que estaban de romería en la puerta de la fábrica el día de una huelga general, por favor. Claro, yo lo sé que esto vamos, a la vez se juntó con que un juez de instrucción penal de Madrid, que había sido abogado de comisiones obreras, pero que luego se hizo juez de pata negra, como ellos dicen, por oposición. Lo mismo que Javier Martínez Lázaro, a diferencia de Bodas y otros, que ingresaron por el cuarto turno. Este juez de lo penal me dice, oye, el chico este del despacho de Carlos Vila, que es donde está también colabora con ellos Alicia Gómez Benítez, dice, pero este chico, ¿qué me está contando? Dice, resulta que llevó un asunto donde la empresa les acusa por coacciones por piquete de huelga. Dice, y este en vez de afrontar el debate ahí, que ya había habido sentencia del Constitucional, que participar en un piquete es ejercer un derecho fundamental de difusión de la huelga y no puede ser una sanción penal, no puede ser una infracción penal. Dice, este chico empezaba a decir que estaban allí asando panceta y de veraneo. Digo, pero ¿cómo a este chico se le ocurre enfocar esa defensa? Bueno, como me lo dijo, dije, ya no me digan más. Estos de Vallecas están con la idea de que esto es delictivo. Y costó una bronca. Claro, luego cuando no solo el juez no entra en si era piquete o no, asume que era piquete, pero es que resulta que hubo dos testimonios, 2 o 3 policías que tenían muy mala intención. Lo mismo que el juez instructor, el decano de Getafe, que les empapeló a todos por el comité. Hacía la siguiente regla. Oiga, usted es del comité, sí. Usted estuvo en las puertas de la fábrica, sí. Imputado. Pero bueno, imputado e imputado. Usted fue a enfermería porque la policía dio palos. Sí, imputado. Encima que recibió palos, me imputan. Bien. Entonces, este era el sistema. Entonces, allí quedó claro, gracias a una prueba que estos no querían admitir, digo, pero bueno, vamos a ver. Si los vídeos que estamos viendo lo que se ve es que los del comité están charlando con la policía, ¿eso qué delito de violencia, ni de coacciones, ni de nada? Entonces, eso fue la prueba definitiva del juez, porque el juez, cuando vio esos vídeos, dijo, pero bueno, miró a la fiscal y dijo, ¿usted por qué acusa? ¿Por qué acusan? Si están ahí charlando amigablemente, no están cometiendo atentado contra la policía. Pues claro,
ahí los policías actúan muchas veces de mala fe. Por eso los informes de la UCO no tienen valor ninguno. En cuanto a prueba, ya veremos luego, si va con otra prueba. Actúan de mala fe porque esos policías, 2 o 3 de ellos, fueron a sus propios médicos y dijeron que tenían lesiones. Entonces acusaban de atentado, no solo de coacciones, sino de atentado a los miembros del comité. Debieron ser ellos los que atentaron contra los policías que les ocasionó lesiones. ¿Va a haber atentado aquí? Si lo que hay es que están charlando. Eso fue, en definitiva, el asunto de Airbus. Pero ahí lo que revela es por qué estos policías van y hacen el montaje del atentado. Me han pegado, Por muy sencillo, porque uno de ellos se quedó solo en un forcejeo cubo en la puerta de la fábrica y pegó disparos al aire. Y entonces salió una rueda de prensa al secretario de la Organización Confederal y enseñó los casquillos. La policía que interpretó, coño, van a venir a por nosotros. No hay mejor defensa que un ataque, atentado. Y lo llevamos al juez de instrucción de Getafe, que va y se lo cree. Entonces, el método que utiliza el juez es decir, los que han dado palos a lo mejor han recibido también. Y entonces utiliza el método de ser miembro del comité y si encima has pasado por el botiquín de la empresa, más. Pero aquello salió bien porque tenía que salir bien, porque no se podía hablar ni de coacciones cuando no hay un enfrentamiento violento personalizado por parte del individuo del comité de empresa, no como hace el juez en la Suiza, que meta todo en un saco, va a la manifestación, usted condena. Oiga, que yo estaba aquí solo. Usted tiene que dar razonamientos de qué se me imputa a mí, personal e individualmente, y qué medios de prueba ha utilizado y fundamentan su acusación. Si usted no me fundamenta eso, por el hecho de estar en una manifestación o en un piquete, no voy a estar cometiendo ninguna clase de delito. Y entonces el juez que nos tocó, yo creo que sabía estas cosas y absolvió por eso. Y el pleito, pues salió bien. Yo siempre digo, cuando hablo con mis alumnos claro, nosotros hablamos mucho de sentencias, ¿no? Nuestro, digamos, material más conectado con el mundo real, con el empirismo, son los pronunciamientos de los jueces. Y criticamos o elogiamos mucho la labor jurisdiccional, que desde luego es central, es importantísima. Un poder judicial bien formado, vigoroso en la distinción de la separación de poderes y en el Estado de Derecho y en cómo funciona el proceso y qué es la prueba y qué hace prueba y qué no hace prueba. Y en fin, pero siempre digo también que igual que elogiamos y criticamos la decisión de un juez o de un órgano jurisdiccional, antes de eso está la labor del abogado. Muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo ha dicho esto este señor en esta sentencia? Y dices, bueno, ¿quién le ha pedido que diga algo sensato y bien acreditado y con una buena actividad probatoria y con una buena respuesta, en su caso, a los argumentos de la otra parte, ¿no? Me gusta esto, subrayarlo mucho, lo hago para mis alumnos y en otros foros, ¿no? Porque me parece que antes de la buena acción judicial está la buena acción del abogado, del asesor, del abogado de la parte. Yo recuerdo también, y este es más reciente, ¿no? Y bueno, nos hartamos de hacer comentarios doctrinales sobre el asunto, y además fue un asunto largo y enrevesado, el del ERE de Coca-Cola, los despidos colectivos de Coca-Cola. También otra vez con mezcolanza, con el ejercicio del derecho de huelga, en fin, es un tipo de litigio además que yo creo que se ha repetido bastante, ¿no? Durante la época dura de los despidos colectivos, de los EREs. ¿Qué nos cuentas de Coca-Cola? Bueno, vamos a ver. Yo cuando estaba en el Confederal, en comisiones, se acordó crear a iniciativa de Collado el Gabinete Interfederal, como una especie de macrogabinete para los asuntos colectivos. Entonces, yo lo que hice fue dimitir de algunos puestos, en el SIMA, en no sé qué,
para concentrarme en la línea de fuego que yo sabía que iba a venir, o intuía que iba a venir, de los despidos colectivos, porque yo intuía que el PP iba a dar un palo, iba a dar un golpe sobre la mesa y iba a sacar una legislación laboral dura. Claro, digo, por intuición, entonces sacó la legislación de cargarse en la autorización administrativa del despido colectivo. La autorización administrativa hacía que los sindicalistas estuvieran muy cómodos. Vamos a hablar claro, porque los sindicalistas iban a ver al delegado de trabajo y el delegado de trabajo muchas veces decía, pónganse de acuerdo, y si no hay acuerdo, seguimos el periodo de consultas y esto no se cierra. Claro, cuando te dan un periodo de consultas de un mes, si al mes no se alcanza un acuerdo, hay 15 días adicionales para hacer la comunicación colectiva, pues entonces la empresa lo que hace es unilateralmente comunicar el despido. Y digo, esto va a traer más cola. Dice, y me acuerdo que decían algunos, eso no está en el programa electoral del PP. Digo, eso no tiene nada que ver. Estos van, y ahora que se sienten fuertes por la derrota del Partido Socialista de Zapatero, vamos a hablar claro, la derrota que hubo en el año, ¿qué año era eso? En el 2012, y que encima el PP permitió el lujazo de decir que ellos habían opuesto a la ampliación de la edad de jubilación. Entonces, Comisiones y UGT firman un acuerdo interconfederal, digo, se lo van a pasar por el forro en las narices estos cabrones. Lo que hicieron cuando llegaron al gobierno. Sus asesores, que yo creo que fueron de grandes despachos, le dijeron, esto hay que organizarlo así, 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 y ellos lo plasmaron. ¿Por qué digo que fueron los grandes despachos? Porque yo viví un asunto personal. Yo asesoraba el expediente de crisis de una empresa que estaba en Alcalá de Henares y en un pueblo de Andalucía, en Radiadores Roca. Entonces, en el pueblo de Andalucía era la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Y entonces hacen un expediente de despido colectivo, implicaba el cierre de la instalación del pueblo este de Andalucía, que era mayoritario de comisiones obreras, con mucha fuerza. Entonces lo que hacían los de comisiones obreras es todos los viernes le hacían un comité de recepción a la ministra. Señora ministra, que nos van a echar a sus paisanos, nos van a cerrar la fábrica. ¿Pero cómo van a cerrar la fábrica? La ministra quería quedar bien en su pueblo. Y entonces nombró a un inspector de élite, de mediador. Y entonces el inspector me decía a mí, oye, pero que le tengo que explicar a la ministra que ella se ha cargado la autorización administrativa y que no tiene margen ahora para impedir el ERE. Y digo, pues esto, la manera de impedirlo es que salga el despido nulo. Si no sale el despido nulo, por lesión de derechos fundamentales, nos tragamos el ERE, aunque sea improcedente, porque la empresa está dispuesta a pagar indemnización. ¿Cómo se consiguió el despido nulo? Pues se consiguió el despido nulo porque la empresa se empeñó en que si optaba por el mantenimiento de la relación laboral, como el representante sindical tiene opción, en los despidos colectivos también tiene garantía, si optaban los representantes estos de comisiones, que yo decía, hay que optar. Entonces lo que hacía era despedir a otros del centro de trabajo de Alcalá de Henares, que no estaban afectados, los despedía. Y entonces, como hizo esa chapuza en la empresa, el inspector de trabajo con buen criterio dijo, es una presión antisindical, porque está forzando que se acepte la dimisión de estos representantes para evitar que despidan a otros trabajadores. Entonces eso hizo ese informe y yo sobre ese informe monté la tesis del despido nulo por violación de la libertad sindical. Y es más, le pasé el informe del inspector al fiscal. El fiscal hizo un informe favorable a las tesis y salió despido nulo. Salió despido nulo porque había
la empresa había incurrido en una práctica de presión antisindical que había viciado el periodo de consultas, porque el periodo de consultas tiene que desarrollarse con el arreglo de la buena fe, y la buena fe implica que no haya, por así decirlo, presión intimidatoria de la empresa sobre los trabajadores, porque entonces el periodo de consulta no es eficaz. Y eso ha dado juego, fue esa adquisición de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, que la empezó a aplicar la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con Bodas al frente y muchos tribunales superiores de justicia, y se consiguieron algunos despidos nulos, entre otros este de Radiadores Roca. Luego el despido quizá estrella fue el de Coca-Cola. Ahí el asunto era más complejo. Vamos a ver, en Coca-Cola la empresa se empeña en cerrar la factoría, que era la factoría que más inversiones tecnológicas tenía, que era la de Fuenlabrada, que era todo comisiones obreras. Entonces se empeñan en cerrar la factoría y entonces, claro, los de comisiones obreras decían nulo el despido. Yo les dije, van a poner mucho dinero encima de la mesa, hay que tener mucho cuidado. Digo, yo voy a ir a una asamblea. Si la asamblea vota que, a sabiendas de que si sale improcedente hemos perdido, y que no solo perdemos y sale procedente, sino improcedente, porque esto se puede conseguir más dinero encima de la mesa. Hemos perdido, entonces hay que conseguir la nulidad, y la nulidad tiene sus inconvenientes. Hubo una asamblea donde se decidió, por amplísima mayoría, ir a por la nulidad. Mayoría de los trabajadores afectados, una asamblea que hubo. Y entonces yo tuve un enfrentamiento con la Federación Agroalimentaria, porque ellos eran partidarios de pastelear, vamos a decirlo, de negociar el ERE. Y yo me oponía, y decía que no, que yo iba a recurrir, y iba a seguir recurriendo, y que no podían revocarme los poderes, y si me los revocaban, ellos podían incurrir en daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Hubo una polémica famosa. Y entonces, en esa polémica famosa, como al final conseguimos la nulidad del despido, gracias a una sentencia de López Parada muy buena, porque ahí la empresa lo que hizo fue, como el ansia económica es seguir ganando dinero, pues entonces lo que hizo fue de Rendelsur, una embotelladora del grupo Empresas, le incrementó la carga de trabajo y luego la traían aquí, a Madrid. Y hubo una actuación de la Inspección de Trabajo muy buena, tras la denuncia de comisiones, muy detallada, hora que llegaban los camiones, punto de llegada. Es decir, se hizo una buena denuncia a la inspección. Entonces los inspectores, que fue un equipo de trabajo, de los inspectores de trabajo, levantó hasta infracción por violación del derecho de huelga. Que estaban en huelga los de Fuenlabrada. Estaban en huelga los de Fuenlabrada, diciendo que la sustitución estaba encabezada a que toda la carga de trabajo y todo el producto que se dejaba de producir en Fuenlabrada lo cubrían llevándolo desde otras embotelladoras. Eso, junto con que nosotros en el primer día del periodo de consulta insistimos en que nos tenían que dar un informe detallado de por qué esas líneas de producción eran las que sobraban y no otras líneas de producción. Porque el informe del instituto ese, equipo económico, no sé qué, que era de Cristóbal Montoro, de su hermano, es el único que decía era que es necesario las líneas de producción son Fuenlabrada. No, especifíqueme usted por qué son esas líneas de producción y no líneas de producción de Rendelsur, por ejemplo. Como esa información no la dieron, entonces no contrastan, no hay información económica suficiente, con lo cual doble motivo de nulidad, infracción de derechos fundamentales y falta de información que determina que no se ha podido negociar bajo buena fe y no ha tenido eficacia el periodo de consultas, con lo cual eso también es causa de nulidad, no solo por derechos fundamentales. Y eso fue el pleito de Coca-Cola. Salió bien y fue una sentencia muy buena. Luego esto se mezcla con que Coca-Cola acude a Manolo Pimentel y lo nombra mediador. Manolo Pimentel digo, oye, mira, yo estoy malo porque me voy a dar un arrechucho
que me asustó, me cambió la vida. Digo, y entonces para quedar tenemos que quedar en un bar de aquí al lado y tiene que venir el presidente del comité de empresa. No la federación, digo, no, la federación no. Digo, porque te voy a decir una cosa, la Federación de Comisiones no firmó porque no se atrevió el secretario general, que ya no está en comisiones, pero es que el de UGT, que decían esto, bueno, un tipo conocido en el medio, Manolo de la Rocha, siempre tiene una opinión muy negativa de él, este tipo puede firmar. Digo, pero ya le advertiré yo, oye, estos me han dicho que saben tu domicilio, como firme te tiran por la ventana, tú verás. Aquí hay cuestión de opciones y esto nos anda por las ramas, porque si tú firmas y esto va a misa, los dejas en la puta calle después de la lucha, en fin, con lo cual no firmó nadie. Y entonces Manolo Pimentel dice, oye, pero es que ha llegado Sagardoy y le ha prometido al director general que él no contempla otra opción que no sea la revocación de la sentencia por el Tribunal Supremo. Entonces yo le dije a Pimentel, bueno, es que Sagardoy llama por teléfono y da la consigna, como hacía Herrero Tejedor en los juicios del Tribunal de Orden Público, que salía a los jueces, consultaban a Herrero Tejedor, sí, puede absolver, sí, puede condenar, puede no sé qué. Digo, eso es lo que funciona aquí. No, es lo que me ha dicho la empresa. Digo, no, hombre, no, nosotros nos arriesgamos. Estos iban un día a la semana a la puerta del Supremo y decían ahí todas clases de eslóganes combativos que me llamaba a mí Pepe Olguera y decía, oye, que los de la sala penal están acojonados. Digo, ¿por qué van a estar acojonados? Y dice, porque dicen frases que ya veremos, que pueden ser delictivas. Digo, ¿qué frases dicen? Obrero despedido, patrón colgado. Digo, eso no es delictivo, eso es libertad de expresión, hombre. Y en un conflicto laboral, pues que digan lo que quieran. El caso es que confirmó la sentencia el Tribunal Supremo y solo se sujetó a que se había violado el derecho de huelga. Es verdad, en mi opinión, que esa sentencia me lanzó a mí a este estrellato del que yo disfruto, porque de repente el bufete Sagardoy se vio en la obligación y me dieron el premio de Arnala, ese premio del 2016, que yo creo que fue por presiones de Sagardoy, porque Sagardoy es muy listo, y bueno, ahora está en peores condiciones, pero era muy comercial. Se ve que dijo a no sé qué oficina que me contaron, que había en Londres, dijo, oiga ustedes, que yo no he perdido con un guatrapa, yo he perdido con un crack. Y entonces parece ser, que no lo sé yo, estos son especulaciones mías. Bueno, el premio que es el que le acaban de dar a Ricardo Boda, si no estoy equivocada. Efectivamente. Bueno, está bien premiar al enemigo, ¿no? Entonces, tengo aquí alguna referencia a una sentencia que a mí me gusta particularmente porque estamos hablando del año 98, Tribunal Constitucional, un amparo por lesión de libertad sindical y discriminación salarial. Se trataba del reconocimiento discrecional. Es que esto, como me recuerda a lo mío, yo perdonadme, pero ya hablo de la brecha salarial y hablo de lo frecuentemente que se produce una conducta que sigue exactamente este patrón, pero en este caso referido a representantes, ¿no? Un reconocimiento discrecional de una subida extraconvenio, una subida salarial, de la que excluía a los representantes y afiliados al sindicato. Y es una de las sentencias, no creo que la primera, pero que sí contribuye a la formación de esa categoría, porque de Enrique me importa mucho esa contribución a la construcción de los derechos fundamentales laborales, sociales y creación de categorías garantes de derechos. Me estoy refiriendo a la indemnidad sindical, a la indemnidad retributiva, a la indemnidad sindical, indemnidad retributiva. Pero es que además, en el año 98, esta sentencia del Tribunal Constitucional ya habla de transparencia, que parece que es una cosa que hemos inventado ayer, para referirla sobre todo a una de las razones por las que hay discriminación salarial entre mujeres y hombres, que tiene que ver con esa atribución discrecional, pero esta mezclada, combinada con la indemnidad sindical. ¿Recuerdas en qué momento o en qué medida tú fuiste
una persona decisiva en la conformación de esa categoría jurídica, igual que puedes haberlo sido en la del despido radicalmente nulo, que también es una construcción doctrinal del Tribunal Constitucional de los años 80, y estoy segura de que tú tienes algo que ver con eso. En el pleito este del Corte Inglés, lo que se da es el siguiente caso. El Corte Inglés promociona a 2 sindicatos amarillos. ¿Y por qué promociona a 2 sindicatos amarillos? Pues muy sencillo, para que se hagan competencia entre sí en las elecciones sindicales. Porque si, por ejemplo, el Corte Inglés promociona solo a 1, Comisiones y UGT puede acaparar el voto de los disconformes. Entonces lo que hace es promocionar 2 sindicatos amarillos. Con el Corte Inglés hemos tenido muchos problemas, igual que con la ONCE, por la candidatura. Como la candidatura tiene que estar completa, el jefe de personal les llama varios días antes de celebrar las elecciones y les dice: oye, como no te borres de la candidatura de comisiones, tu cuñado no entra a trabajar en no sé qué. Como no te borres de la candidatura, no subimos el sueldo a ti o a los otros, no sé qué, porque estas empresas siempre pagan muy por encima del convenio sectorial de grandes almacenes, que es un mínimo de mínimos, vamos a hablar claro. Entonces, promovemos un pleito de libertad sindical porque los representantes históricos de Comisiones y UGT en el centro este que está al lado de la Puerta del Sol han tenido un porcentaje de subida muy inferior a los porcentajes de incremento salarial del FASGA y de FETICO. Entonces allí hablo yo con Carlos Lepoy, que era abogado de la UGT, promovemos la arquitectura de reclamación, digo, vamos a buscarnos un cierto abogado independiente que nos dé más caché. Y entonces nos buscamos a un abogado que yo le decía el rojo señorito, porque había sido el PC, amigo mío, pero le gustaban mucho los dineros y siempre defendió empresas, por eso, que era Pepe Garrido, del pueblo de Bonn, que tiene un chalet allí, en el Salobre. Entonces hicimos los 3 el pleito, estableciendo por aproximación, pero pedimos prueba anticipada, y de ahí obtuvimos algunos datos fragmentarios. Pero lo que sí es cierto es que conseguimos establecer el hecho cierto de que el porcentaje de incremento salarial de estos representantes, por encima de la subida del convenio, era muy superior al porcentaje de incremento salarial de los de Comisiones y UGT. Ganamos el pleito en la instancia, que nos tocó una buena magistrada, pero lo perdimos porque nos tocó una sección de la NQT, no queremos trabajar, de la Sala de lo Social de Madrid. Digo, macho, nos ha tocado la peor sección con esto. Entonces, ¿qué hacía esa sección? Pues la sección en 4 líneas decía: no queda acreditado los indicios de lesión de derecho de libertad sindical. Como no queda acreditado, estimamos el recurso. Y en 4 líneas se despachaban de mala manera. Y entonces, me acuerdo bien de los magistrados. Luego estuvo uno en la Audiencia Nacional que yo me hice más o menos un poco amiguete de él, pero luego los otros 2 eran muy impresentables, y esa sección causaba mucho daño. Y cuando decía el bufete Sacardoy, es que en la sección de despido hay 2 rojas, y entonces esas nunca ven el despido procedente. Digo, y en la de derechos fundamentales, ¿a quién tenemos? A esos 3 sujetos. Digo, si cambiamos, cambiamos todo. Bueno, entonces al final se jubilaron 2 y mi amigo Manolo fue a la Sala Social de la Audiencia Nacional hasta que Bodas se cansó de él. Según Bodas se cansó de redactarle la sentencia. Digo, pues es mejor que se la redactes. Así eso va con más fundamento. Pero bueno, entonces estos nos despacharon de mala manera. Hicimos el recurso de amparo y tuvimos la suerte de que nos tocó un magistrado que yo creo que ha sido muy bueno. Se llamaba Enrique Ruiz Vadillo y fue el que estimó el recurso de amparo. Enrique Ruiz Vadillo, para que sepáis, fue el magistrado ponente en el caso Naseiro, donde anuló todas las actuaciones. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo no quería meterse en el problema de la financiación ilegal, en aquel caso del PP. Lo que pasa es que ahí hubo otra historieta, en mi opinión,
Y es que cuando llega el caso de la financiación ilegal del PSOE, caso Filesa, Ruiz Vadillo se le ocurre poner al magistrado que se suponía que era socialista, porque lo había promovido el PSOE, que era el catedrático de Derecho Penal de Valladolid. Ya no me acuerdo yo, que a veces lo ponía siempre por las nubes. No me acuerdo cómo se llamaba aquel tipo. Y entonces este tipo le dio por investigar, y tanto investigó que salió condenado el PSOE. Yo me lo temía. Digo, es que no son lo mismo unos jueces que otros. Si lo hubiera cogido Ruiz Vadillo, como tenía sentido, como ellos llamaban de Estado, hubiera dicho, no, aquí liquidamos a esto y liquidamos la financiación de los otros. Pero bueno, le tocó al catedrático de penal este. Entonces Ruiz Vadillo era un magistrado muy consciente y dictó una sentencia muy buena, en mi opinión, que es a la que tú te refieres. Bueno, nos va quedando poco tiempo, pero bueno, un asunto... Bueno, a mí me tocó en el... No sé si se puede contar esto, creo que sí, porque ya lo contamos más veces, así que lo contaré. Estando yo en la sala con Nacho y luego con Paz, como letrada, en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, en aquellos montones de asuntos que nos tiraban al suelo de un golpe todas las semanas, nuestro querido Fausto, el oficial que venía con el carro y dejaba los asuntos. Una vez vino una inspectora del Consejo y dijo que por Dios, que cómo teníamos todo aquello lleno de papeles, el suelo. Digo, pues usted verá, usted es la inspectora, a ver dónde nos... Para que nos limpiaran la alfombra en el tinte teníamos que hacer unas gestiones con gerencia, que aquello era horrible. Bueno, de veces en cuando había bichitos, había bichos por allí. Total, el bicho que me llega a mí esa semana es un recurso de casación para unificación de doctrina proveniente de un gran despacho muy conocido de abogados de toda España, que empieza por G, firmada por un conocidísimo letrado, catedrático de Derecho del Trabajo de una universidad andaluza, expresidente del CES, socio de G, y yo, amigo mío, y yo cuando veo el recurso y veo las firmas, y bueno, por supuesto, por Comisiones Obreras, la firma de Enrique. Y el ponente era Martín Valverde. Bueno, para quienes no conocéis, pues Martín Valverde ha sido el que ha formado a Joaquín García Murcia, catedrático de esta casa, ahora de la Complutense, y que es digamos, el abuelo académico de todos nosotros. O sea, magistrado, catedrático, superboss académico. Letrado del despacho, de la parte empresarial, nuestro querido Federico Durán, total, ya lo voy a decir. Y abogado de Comisiones Obreras, nuestro queridísimo Enrique Lillo. Y yo me veo con aquello de encima de la mesa y casi me desmayo. 4 motivos. Panfleto sindical del Corte Inglés. Que ponía el Corte Inglés una banda terrorista. Me acuerdo perfectamente. Sí. Terroristas, no, los directivos, los llamaba terroristas. Los directivos del Corte Inglés. Panfleto sindical. Bueno, pues nada, yo es verdad que hice todos mis esfuerzos por hacer el informe lo mejor que pude y, naturalmente, fue un informe de inadmisión. Recurrí a la empresa contra la sentencia que os había dado la razón en la instancia. Y bueno, luego ya como acaba la cosa, casi mejor no. No, yo te lo cuento. Lo cuentas tú mejor. Cuando perdemos el juicio en la instancia, porque dice que esos son insultos a los directivos. Y yo insisto en la libertad sindical, libertad de expresión, expresiones duras, áridas, etc. Ganamos el recurso de suplicación. Una ponencia de la magistrada esta, Rosario García Álvarez, muy buena. El único error que comete es que dice la frase del manifiesto del Partido Comunista. No, son las frases del manifiesto comunista, no del partido. Pero bueno, y ahí era pues el lenguaje duro, lenguaje tal, y la gente creo que está muy bien. Pero como me dicen a mí, porque los dos que llevaban la sección sindical de comisiones les había dado el mal del izquierdismo, que me decía un histórico de comisiones. Dice, macho, es que a esta gente, como le dé el mal del izquierdismo, ya verá el lío que nos mete en lío. Digo, ¿qué es eso?
Dice, el mal del izquierdismo, que de repente se pone en plan izquierdista, no sé qué, y no se vienen las razones. Y yo digo, oye, vamos a tener cuidado, que a nosotros nos interesa negociar y conseguir cosas concretas, que si no nos echan a corrales. Bueno, pues me acuerdo que cuanto que se ganó el recurso, el Corte Inglés los llamó, personal. Y como tenían mucha bronca en la sección sindical, porque había muchos que decían, oye, ¿qué os habéis pasado? Que no tenéis que haber firmado eso, sacar ese panfleto, no sé qué. Bueno, pues entonces el Corte Inglés y le debió ofrecer grandes cantidades. El Corte Inglés eso lo hacía mucho. Y entonces ellos aceptaron. Pero a mí no me costaban que hubieran finiquitado la relación laboral. ¿Y qué hice yo? Como estaba personando el procedimiento, me personé en el procedimiento del Tribunal Supremo. Y el Corte Inglés no dijo nada. Se ve que habían hecho el pacto tan confidencial que no querían esbozarlo o querían a toda costa. Debió hacer muchas gestiones con Martín Valverde. Martín Valverde, con todos los respetos, siempre está muy escorado a la derecha, en mi opinión, porque pues voy a poner un ejemplo. La magistrada esta de Castilla-La Mancha, que acaba de ingresar en el Supremo, yo sé, por otros magistrados componentes del tribunal, que cuando se presentó para el turno de ser especialista o no sé qué, creo que hizo un examen malísimo. Entonces acordaron suspenderla, que nos hubiera venido a todos muy bien que lo hubieran suspendido. Pero Martín Valverde empezó a enredar, que era el presidente. No hay que votar ahora de esta manera, no hay que votar de la otra, hay que no sé qué, hasta que decía, hay que aprobar a esta chica. Y entonces algunos le dijeron, haberlo dicho desde el principio, hombre. Y habíamos votado y no habíamos evitado tanta discusión. Esta entró. Entonces Martín Valverde para mí se hizo de un poco o bastante de la cáscara amarga. Y cuando vio la sentencia dijo, esto me lo cargo yo. Y se lo cargó, y hubo votos particulares importantes, porque no había contradicción. Se inventó la contradicción. Bueno, y entonces dio lugar a esa sentencia donde dice que es un incumplimiento contractual porque hay insultos a los superiores jerárquicos, a los directivos de la empresa, nada menos que les acusan de banda terrorista y se carga toda la jurisprudencia anterior. Entonces la magistrada ponente de la Sala de Madrid me llamó y dice, oye, ¿por qué no recurres en amparo? Digo, porque no puedo. ¿Cómo que no puedo? Digo, no puedo, si yo no tengo poderes notariales estos dos. Yo me personé porque, digo, la larga mano del Corte Inglés no me fío. Digo, pero claro, yo ya para ir a recurrir un amparo, digo, además, estos han de firmar un acuerdo por lo que me han dicho los de la sección sindical, porque se han marchado. Esto no es creíble que tras ganar una sentencia se marchen los dos. Se marcharon porque el jefe de prueba del Corte Inglés les puso encima de la mesa dinero. Entonces esa es la verdadera historia de la banda terrorista de los directivos del Corte Inglés. Esa es la verdadera historia. Y vamos a terminar. Bueno, a modo de balance, porque la lucha sigue y seguirá. ¿Cómo ves tú la situación actual? No te hablo de la UCO, ni de Parlamento, ni de si va a haber elecciones anticipadas o no. Te hablo estrictamente de lo que ha sido tu actividad profesional fundamental en todos estos años. ¿Cómo ves, no sé, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo? Bueno, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, aparte de que no se esfuerzan quizás lo que debieran para sacar papel adelante, creo que no está mal, pero lo que está horriblemente mal, según mis informes, y me cuentan, son muchos juzgados de lo social, porque se ha fomentado la creencia, ¡ay, que no tenemos medios! ¡Ay, que no podemos! ¡Ay, como dice muy bien Bodas! Joder, Bodas tenía los mismos medios, llegaba ya a las 9 de la mañana, abría la oficina judicial y llevaba al juzgado al día. Y eso no solo Bodas, Pablo Aramendi, en Madrid había varios jueces, incluso había una jueza que no estaba vinculada al sector progresista, que ahora está en la Sala de lo Social de Madrid,
y esa llevaba al juzgado al día sin problema y sin nada. Y aquí parece que hay jueces que lo único que saben es acumular papel, y luego decir que estoy estresado. A mí me dijo la chica del Colegio de Abogados de los Juzgados Royales de Madrid que muchos estaban pidiendo el traslado. Digo, ¿pero el traslado por qué? Dice, no, es que aquí están agobiados porque trabajan mucho. Yo he visto en los Juzgados Royales de Madrid que a las 12 de la mañana no hay nadie. Entre desistimientos, que hay muchos, conciliaciones, que también hay, no hay para tanto. Y sin embargo algunos juzgados tardan 2 años, pero ¿cómo puede tardar 2 años en citar un pleito? Claro, ¿eso qué hace? Que muchos abogados de trabajadores invoquen derechos fundamentales, porque ahí tienes garantizado, o debes tener garantizado, una cierta vía de urgencia, y porque además tienes más protección, porque tú me dirás qué protección tienes si un despido improcedente, que no tenga mucha antigüedad, te lo señalan para dentro de 2 años. Tienes que ir a negociar a la baja con la empresa. ¿Qué vas a estar 2 años esperando para luego conseguir 33 días por año? Entonces yo la situación no la veo bien. ¿Por qué no la veo bien? Porque creo que hay un problema de falta de diligencia en el trabajo. Lo digan como lo digan y lo disfracen como disfracen. Y encima ahora que se están envalentonando más con lo de la huelga, que es completamente ilegal, digan lo que digan, pues entonces están envalentonando cada vez más. No, somos un poder del Estado. Oiga, si usted es un poder del Estado, lo primero que tiene que hacer es no meterse con el poder del Estado, origen de toda la legitimidad, que es el Congreso. El juez y el poder del Estado judicial está sometido a la ley, no a su voluntad. Decir, oiga, no aplico la amnistía porque es inconstitucional. Pero usted no tiene facultades para decir que es inconstitucional, tiene facultades para plantearlo. Ahora luego me invento un argumento contra ley sobre lo de el quebranto público de bienes públicos. Pero eso va contra la letra de la ley. Bueno, entonces yo creo que la situación judicial, en mi opinión, es mala. Es más, están planteando que lo van a intentar como gane la derecha y la extrema derecha, que yo cada día distingo menos, entre PP y extrema derecha, lo digo con toda claridad. Como ganen esto, van a intentar decir, no, el recurso de amparo, como dijeron en el Ateneo 1, si es que el recurso de amparo ya no tiene razón de ser, porque el órgano que tutela los derechos fundamentales es el juez ordinario. Oiga, eso es mentira. Muchos jueces ordinarios no tutelan el ejercicio de los derechos fundamentales. Y ya hemos puesto muchas restricciones para el recurso de amparo, que necesita un buen especialista, porque si no te lo inadmiten por defectos formales, que fue quizá lo que le pasó a Héctor de la Suiza. Entonces, ¿qué me dice? No, hombre, hace falta el papel del Tribunal Constitucional, porque la jurisprudencia clásica del Tribunal Constitucional no la aplican muchos jueces. No la aplican. Y entonces, claro, pues esto plantea problemas. Yo creo que el principal problema es la demora en la justicia. Y si consiguiéramos recuperar los salarios de tramitación, que yo creo que se deben recuperar vía interpretación de la Carta Social Europea, creo que se deben recuperar, porque no hay garantía de reposición si no hay salario de tramitación. Si se consiguiera recuperar, pues tendrían que trabajar más, porque entonces, claro, ¿qué tiene que pagar? ¿La empresa y el Estado? ¿El estado de abandono judicial? No, hombre, no. Entonces yo soy pesimista en ese sentido. Antropológico. De los jueces de lo Royal, y no te quiero decir nada de la Sala de lo Penal del Supremo, que ya se ha convertido, el otro día leí en un periódico, en el líder político más brillante de la oposición. Hombre, claro. Bueno, Enrique, yo creo que hemos llegado, no sé si hay alguna pregunta, hay tiempo para alguna pregunta, algún comentario, o sencillamente el aplauso final, y muchísimas gracias por vuestra atención y gracias, Enrique, por acompañarnos hoy. Gracias.